Ok, ¿me escuchan, porfa? ¿Sí? Sí, Sí, profesor profesor Helio. Helio, adelante. Ok, Sí, profe. bien. Primeramente, agradecer a ustedes, los organizadores de esta ponencia. De única manera, no los conocemos de repente personalmente, pero hay un medio de esto, de la tecnología, que de repente esta pandemia ha ayudado, ¿no? De la manera, viéndolo de este aspecto que nos ha, verlo de ese punto de nos ha servido un poco para capacitarnos, aprender mucho de colegas, compañeros, muchos entrenadores de alto nivel que han compartido su conocimiento. Y ese es por esa parte agradecer también a ustedes, a los organizadores, ¿no? Para convocarlos y de que puedan decirnos sus experiencias. Por esa parte, esta pandemia, digamos que verlo desde el lado positivo de que podemos, ¿no? Para poder aprender, ¿no? Entonces, también me convocaron para hablar un poco de lo que es la técnica del estudio. La técnica básicamente, ¿no? O sea, es de mi experiencia, de los cursos que he asistido, de colegas conversando, viendo, observando, analizando y abocando esto a mi experiencia, a mi realidad, es que voy a expresarles un poco eso, ¿no? Mi experiencia, a cómo trabajo en cuanto a la técnica, cómo lo establezco, cómo lo desarrollo constantemente bajo la planificación que yo estructuro. O sea, se los parece propósito. Sabemos que muchos de ustedes tienen mucha experiencia en cuanto a la técnica, el estilo, pero es bueno a veces recordar. Pero algunos puntos de repente les va a tomar también como una ayuda de lo que voy a detallar, explicar de lo que es la técnica, ¿no? En cuanto a la técnica, lo que nosotros establecemos o hacemos es que corregir, vamos a reeducar el movimiento, vamos a condicionar, vamos a perfeccionar y vamos a dominar, o sea, en estos casos los nadadores. Pero nuestra labor está en eso, de corregir, reeducar, acondicionar, perfeccionar y dominar la técnica, ¿no? Entonces, basándonos en ese aspecto, la técnica y el estilo, ¿qué nos dice? Es una etapa, definitivamente. Lo vamos a denominar etapa de la técnica del estilo, donde el nadador debe acondicionar, consolidar, perfeccionar y dominar la técnica de los estilos. Si el objetivo es llegar a la natación competitiva, tenemos que centrarnos en esta etapa, enfocarnos en que nuestros nadadores lleguen a perfeccionar y dominar la técnica del estilo. En esta etapa tenemos que dar mucha importancia a las deficiencias técnicas y corregirlas, porque es a consecuencia de su importancia donde conseguiremos los resultados técnicos de nuestros nadadores. Esto es que tenemos que abocarnos para llegar al entrenamiento específicamente, es que naden bien nuestros nadadores. Y eso es nuestra labor, corregir, reeducar, perfeccionar, acondicionar, perfeccionar y que dominen la técnica de los estilos, ¿no? Eso es básicamente la labor que tenemos que hacer nosotros. La técnica deportiva, ¿qué nos dice? Que la técnica es un componente importante en todas las facetas de las actividades deportivas y en el desarrollo del rendimiento. En muchos deportes desempeña un papel decisivo para la consecución de grandes éxitos. Si no hay técnica, no hay resultados. Eso es clarísimo. Tenemos que abocarnos a hacer una enseñanza de la técnica, abocarnos, no pasarnos etapas, no apresurarnos, sobre todo en esa etapa básicas, fundamentales del aprendizaje de la técnica. Tenemos que enseñar con movimientos técnicos adecuados desde su base de una metodología adecuada con los niños, con movimientos simples para ir en progresión, para ir en sucesivos, en una progresión
hacia la exigencia de una técnica de lectura. Y esa es nuestra labor. De lo contrario, si apresuramos nosotros a querer buscar resultados prematuros o apresurados, vamos a que nuestros chicos van a tratar de nadar a como sea, como dé lugar, sin una buena técnica, y vamos a tener consecuencias que están arrastrando mucha deficiencia, y al momento del entrenamiento hay cansancios prematuros, están el trabajado. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Nosotros en sí no debemos estar corrigiendo, pero se da el caso, ¿no? Se nos da mucho el caso de que durante nuestro entrenamiento hay muchos efectos, los movimientos para que se acondicionen nuestros chicos, y en eso tenemos que abocarnos. Específicamente la técnica, tenemos que ver cómo en la salida, cómo es un proceso, qué nos dice la salida, cómo es, cuántos pasos, cuántas fases tiene la salida, y eso tenemos que trabajar. En la técnica del estilo, cómo es el proceso, cómo es su coordinación, cómo es el trabajo del pateo, la posición del cuerpo, la posición de la cabeza, las manos, los brazos, el pateo. Todo eso tenemos que ver en la técnica. Y lo mismo en la vuelta, cómo se adapta, cómo está trabajando, cómo es el destino de su aproximación, del giro, de la vuelta, del impulso, del deslizamiento, del pateo para salir al nado. Todo eso tenemos que detallar. La llegada igual tiene sus fases, y todo esto tenemos que enseñar o corregir cualquier defecto. Recuerden, en la técnica del estilo, tiene la salida, tiene la técnica específicamente del estilo, tiene la vuelta, tiene la llegada. Todo eso tenemos que abocarnos, observar, meditar. Cualquier detalle, cualquier falla, a corregir. Y eso es lo que tenemos que abocarnos nosotros, hablando de técnica específicamente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a entrenar, a mejorar, a corregir los defectos de los chicos? Lo primero que tenemos que hacer es realizar una evaluación técnica. La evaluación técnica, ¿qué implica? Es elaborar una ficha de evaluación técnica, una ficha con los criterios que voy a evaluar, una ficha del estilo, una ficha técnica del estilo que voy a evaluar. Vamos a observar el modelo técnico del estilo. ¿Cómo es el estilo? ¿Cómo es específicamente el estilo? ¿Cómo está posicionado? ¿Cómo está en el nadador? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo ejecuta los movimientos? Tenemos que analizar la ejecución del movimiento en cada segmento corporal. ¿Cómo está la posición de la cabeza en el momento de la coordinación? Las manos, ¿qué trayectoria recorre en el momento de la brazada? ¿Cómo agarra el agua? ¿Cómo presiona? ¿Cómo empuja? ¿Cómo recupera? Todo eso tenemos que observar. Los pies en el pateo, el movimiento es ascendente, descendente, en flexión, en el caso del pecho, en extensión, en unión. Todo eso tenemos que detallar cuando específicamente vamos a corregir los estilos. Tenemos que hacer una lista de los posibles errores. Si observamos detalladamente por cada parte, tenemos que hacer una lista. ¿Cuál es el error que tienen nuestros nadadores? Y vamos a realizar ejercicios que nos recomienda para solucionar los problemas que hemos observado. Es necesario fijarse en un punto donde queremos mejorar. Eso definitivamente. Es por todo. Yo hago un ejercicio para la posición de la cabeza, el otro para los brazos, el otro para el pateo, otro para levantar la cabeza. No, es por partes. Tenemos que ver por partes la posición de la cabeza. Tenemos que hacer ejercicio específicamente para la posición de la cabeza. Vemos que falta rotación, ok, hacemos ejercicio solamente para la rotación. Vemos que hay en la espalda los brazos muy separados o muy cruzando. Todo eso tenemos que detallar. Observamos y hacemos ejercicio específicamente para corregir segmento por segmento. ¿Okay? Vamos a analizar la detección de los errores que podemos ver en cuanto a la posición del cuerpo, entrada de la mano, en la rotación, rota o no rota al momento de la brazada,
agarra el agua, empuje el agua en la salida, en la partida, cómo lo ejecuta, en el recurso, cómo está la mano, cómo está posicionado con el dedo pulgar, gira al momento que va a entrar en la mano el agua, en el pateo, en la respiración, en la coordinación. Todo eso es un foco de análisis que tenemos que observar para que nosotros hagamos la lista y de acuerdo a esto lo establecemos. ¿Qué error tienen nuestros nadadores? Y lo llevamos a la piscina y por partes vamos a ejecutar los ejercicios de corrección o de acondicionar o de perfeccionar o de dominio del estilo. Eso después le voy a explicar cómo hacemos, qué ejercicios hacemos para corregir o reeducar, qué ejercicios hacemos para acondicionar, para perfeccionar. Todo eso lo vamos a detallar después. ¿Okay? Y luego, analizamos el estilo. Para facilitar el estudio, análisis del modelo técnico de nado, será dividido en diversas posiciones. ¿Cómo está establecido con referente a la posición en el agua? Está en una posición horizontal, hidrodinámica, la cabeza está alta, baja, la cadera hundida, lados, todo eso tenemos que detallar. Movimiento de piernas, ¿cómo está? ¿Cómo lo establezco? ¿Cómo establece el nadador? ¿Cómo está con la rodilla doblada? ¿No flexiona? ¿Tobillos muy tensos? Todo eso tenemos que ver. Movimiento de los brazos, igual. ¿Cómo ataca? ¿Cómo está en el movimiento de recobro? ¿Cómo está en la fase de la brazada? Tenemos que ver en el momento de la coordinación de brazos, piernas, el momento de la respiración, aunque no, a muchos entrenadores a veces no consideran la respiración, pero es muy importante, muy importante también el momento de la respiración en el estilo de la espalda. Hay que tomar en consideración, eso después lo vemos. Igualmente en la coordinación, cómo se mueven brazos, piernas, respiración. Las partidas, tiene sus partes, tiene sus fases, la vuelta igual, todo eso tenemos que detallar. Tenemos 7 fases, nosotros tenemos que analizar todo tenemos que detallarlo para que nosotros vayamos a la piscina a hacer corrección del caso. Otro es nosotros vamos a elaborar nuestra planilla, los técnicos, ponemos nombre de la categoría, ustedes consideran la posición en la posición del cuerpo, posición horizontal, cabeza almohada, ahí están los criterios, nivel del agua sobre las orejas, en el pecho sobre la superficie, caderas, piernas, la mirada arriba, adelante, un ángulo de 45 grados, mentón alto, movimiento de piernas, tiene su criterio, de los pies, de los tobillos, los dedos, cómo deben estar ubicados, cómo está el pateo, es ascendente en el momento que genera con los pies hacia adentro, los dedos hacia adentro, la amplitud del pateo, cómo genera espuma y no salpica, en el movimiento de brazos. Ustedes tienen que establecer los criterios que van a evaluar. Tener una tabla y así van evaluando los errores o las eficiencias que van logrando sus nadadores para tomarlo en consideración. Luego se los hacen saber a sus nadadores de los errores que puedan estar trabajando o si están haciéndolo bien, mal o regular. Todo esto tenemos que establecer, hacer nuestra planilla de evaluaciones para tomar en consideración al momento que evaluamos a nuestros chicos. Tenemos, en cuanto a la respiración, también tenemos que tomar en consideración. Bote el aire o inhala o tome el aire al momento del empuje y en el recobro, exhala en el momento del recobro. Todo eso tenemos que tener claro. En la coordinación, la patada, el tiempo de pateo con los brazos, hay un ciclo de 6 patadas,
Durante el recobro, sube con el brazo sin agua. Hay muchos chicos que levantan el brazo y el agua les cae en la cara. Todo eso tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros evaluamos la técnica del estilo Spartan. ¿Cierto? Una vez ya establecido nuestras planillas, evaluamos, vemos los errores, los defectos que tienen los chicos y nos abocamos a corregir progresivamente todos los errores que nos vamos a abocar a trabajar. Generales del entrenamiento técnico de lo que debemos trabajar. Los expertos nos dicen, y también lo que yo lo trabajo así, máximo en este tiempo, no excederse los 30 minutos de duración. Con grupos formativos o con grupos que estamos haciendo correcciones, siempre alternar con trabajo técnico con ejercicio de pateo. Básicamente el pateo es fundamental en este estilo, fundamental. Hay que trabajarlo lo más explícito posible, el trabajo de pateo. Trabajar con pocos nadadores. Hay que evitar la fatiga. Tener bien claro qué aspectos debemos corregir primero y los ejercicios adecuados que debemos realizar. Corregir de un error por vez. Hay que tener muy en cuenta que es más fácil corregir un defecto adquirido que aprender un movimiento nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los chicos ya están adecuados a un movimiento deficiente y ya vienen nadando con ese movimiento y corregirlo cuesta. Por eso que es necesario en las edades tempranas llevar una buena enseñanza, una buena técnica para que no pasemos dificultades durante el entrenamiento, no nos quite tiempo, estar abocándonos a hacer trabajos técnicos. Claro, en los programas de entrenamiento hay etapas etapas donde tenemos que trabajar específicamente la técnica, sí. Pero en este trabajo técnico debemos acondicionar y debemos perfeccionar y debemos dominar. Pero a veces nos abocamos a corregir, a reeducar movimientos y eso nos resta tiempo. Por eso que en tempranas edades hay que trabajar mucho la técnica, como lo establece como dice la técnica del estilo. Por eso tenemos que conocer cómo está establecido la técnica, ¿no? Entonces nos vamos a lo que es la posición del cuerpo. En todos los estilos, a excepción del estilo espalda, la posición básica es de cúbito ventral. El cuerpo estará completamente extendido, sin rigidez, desde la nuca hasta la punta de los pies. El eje longitudinal del cuerpo configura una línea, acá establece el eje longitudinal, una línea recta hasta el cuello, hasta la nuca. Esta va paralela superficialmente. Este eje longitudinal sufrirá variaciones en el hombro porque en el hombro y la cadera durante el movimiento de brazo. Definitivamente porque en el estilo espalda hay una rotación para evitar la resistencia del agua, para evitar lesiones. Entonces hay una variación, definitivamente. Cuando está el nadador, tenemos que observar que las rodillas deben estar debajo de la superficie del agua. El pecho debe estar sobre la superficie del agua. El pecho debe estar, a veces cuando yo hago trabajo de ejercicios en esto, digo que el pecho, sáquenme todo el pecho por encima del agua, que la cadera, quiero ver su ropebaño para trabajar más el pateo. Las orejas dentro del agua, mentón fuera del agua, caderas a nivel de los hombros, todo en una línea recta. Esta es la posición del cuerpo que tiene que optar el nadador de espalda. Recuerden, rodilla debajo de la superficie, el pecho sobre la superficie del agua,
oreja dentro del agua, mentón fuera del agua, cadera a nivel de los hombros. Posición correcta del cuerpo en el mar. La posición de la cabeza. Para que la cabeza esté bien alineada con respecto al cuerpo, esta debe estar en posición neutra. ¿Qué quiere decir? Que debe estar no debe estar ni en flexión ni en extensión. Ligeramente es como si estuviese caminando uno por la calle con la cabeza mirando hacia adelante, ni la mirada hacia abajo tampoco. Se busca la mirada esté dirigida un poco hacia arriba, adelante, mentón alto, oreja dentro del agua. Esto ayudará a mantener la posición. Evita movimientos innecesarios con la cabeza. Esto también ayudará a que mantenga un buen balance. El movimiento de la cabeza es primordial. La cabeza es una de las partes más pesadas del cuerpo humano, pudiendo llegar a pesar hasta 5 kilos. Por esta razón, su correcta colocación y control durante el nado de espalda puede generar sendas ventajas o serias dificultades para los nadadores que nadan en estilo. Por eso que nos tenemos que abocar en la correcta posición de la cabeza. Hay una gran verdad en la natación que nos dice que la cabeza es el timón del nadador. Una cabeza demasiado hundida, los pies se hunden. Una cabeza cabeza demasiado elevadas del agua, los pies se hunden. Una cabeza demasiado hundida, los pies se elevan. Entonces, la posición de la cabeza es mirada arriba adelante y el mentón alto. Siempre hay que observar. Ahora les voy a explicar ejercicios para trabajar, corregir la posición de la cabeza. Es importantísimo. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Okay? La respiración. La mecánica de la respiración en el estilo libre, mariposa y pecho es inspiración y expiración. En el momento del recobro es la expiración, en el momento de expirar, de botar el aire, en el momento de la propulsión. En el estilo espalda, la respiración es menos complicada, pues la boca y la nariz se encuentran fuera del agua. Sin embargo, el ritmo utilizado por la mayoría de los espaldistas es inhalar mientras un brazo recobra y el otro brazo está empujando el agua, ¿no? Eso tenemos que darle la debida importancia. De veces no nos abocamos a lo que es la respiración. A veces los nadadores respiran tan apresurados, desesperadamente, creyendo que es más fácil porque tiene la nariz fuera del agua, puedo respirar como quiera. Hace un año atrás tuve una nadadora juvenil, supuestamente espaldista, me decía que recién me he dado cuenta que podía respirar por la boca. Yo respiraba por la nariz. Claro, o sea, nosotros a veces no nos fijamos en este detalle, pero sí tenemos que abocarnos. ¿Cómo es la respiración? La frecuencia respiratoria estará de acuerdo al ciclo de brazada, 1-1, boca. Un brazo y boto al otro, exhalo. A muchos nadadores que se inician en este estilo de espalda les resulta a veces difícil evitar que les entre agua por la boca o la nariz. Esto no solo es un problema de adecuar a un ritmo respiratorio nado, sino que influye en gran medida en la posición del cuerpo y la coordinación, especialmente en la correcta ejecución de la rotación y la correcta posición de la cabeza. Igual que en el estilo libre o en el estilo crawl, todas las inhalaciones deben realizarse por la boca, de lo contrario no podríamos tomar el aire necesario. Dejaríamos de suministrar nuestro cuerpo de cantidad máxima de oxígeno. Para exhalar, se recomienda hacerlo por la boca-nariz. Tomamos aire por la boca, botamos por la nariz. Muchos fisiólogos recomiendan, por ejemplo, allá con los chicos de entrenamiento, cuando están botando el aire, sobre todo en los demás estilos, es tomar aire por la boca, botarlo boca a boca, nariz. Boca a boca, nariz. Porque dice que a veces
el botar solamente por la nariz o por la boca, a veces van acumulando, van a quedarse partículas del dióxido de carbono y hace entonces que eso se acumule y es que hay cansancio prematuro. Entonces la recomendación es boca, boca, nariz en los demás estilos, pero en el estilo de espalda es boca, nariz. Esa es sugerencia, recomendación que hacen los fisiólogos para evitar digamos, prematura. La Profesor, abrazada, ingreso. profesor Elio, disculpe. Sí, Disculpe que lo interrumpa. Un momentito, por favor, quisiera poder tomar la palabra para poder comunicar a los asistentes lo siguiente. Disculpe, profesor. Tratar de evitar el tema de las rayaduras de la pantalla, por favor. Obviamente de que este aspecto lo sabe quienes saben manejar este tipo de programas, y suplicaría por favor a todos un poco de respeto hacia la ponencia. Estamos teniendo, a bien de que el profesor está brindando un tiempo de su espacio, de sus actividades para poder dar esta charla, y yo lo mínimo que asume es de que todos tengamos un poco de respeto, por favor. Hay muchos de repente que les incomoda o no les da gracia este tema de las charlas, pero de todos modos hay que tener ese respeto que se merece el profesor por darnos esta charla y mucho más por la trayectoria que tiene. Agradecido de esto, por favor, si es que también en unas próximas charlas sería bueno de que cada uno de los asistentes, que se les agradece su presencia acá, pero pongamos los nombres con apellidos o el nombre del club al que pertenecen. Muchísimas gracias. Profesor Elio, adelante. ok. Para continuar, estamos viendo lo que es la abrazada, el ingreso de la mano al agua. Acá establecimos tres maneras como los errores que se pueden cometer el momento de entrar al agua. En estos tres figuras establecimos, para tener una referencia de lo que es la abrazada, donde dice buena, tenemos como referencia la posición del hombros, y la línea roja, la del medio, establece la línea central, el eje longitudinal. Entonces, nos dice en qué momento, a qué dirección, en qué posición debe entrar la mano al agua. La mano debe entrar a la altura del hombro, definitivamente previo giro del hombro, para que pueda entrar en la misma dirección de la posición del hombro la mano. Ahí debe entrar. Yo siempre les digo a mis nadadores que este espacio entre hombro a hombro, entre 40 y 45 centímetros que mide nuestro hombro, en ese espacio tienen que nadar. Ahí tienen que entrar la abrazada. Ni muy abierta, muy adentro. Como establece en el segundo cuadro, que la mano está demasiado separada de la línea del hombro. ¿Sí? Entonces, esto va a causarnos problemas, va a causarnos lesión. Lo mismo donde establece que no está llegando a casi al nivel de la línea media. Y este es un problema que nos causa, que muchos de nuestros nadadores vienen nadando con este defecto. Entonces nosotros, sabiendo cómo es la posición de la mano, cómo es la posición de la cabeza, cómo es el giro, la rotación de la mano, para que pueda entrar en una posición correcta, tenemos que tomar en cuenta estos detalles. La mano, recuerden que debe entrar en la misma dirección del hombro, no separada del cuadrante entre hombro a hombro, las líneas establecidas, ni tampoco dentro o en la línea media de la cabeza.
son gravísimos errores que tenemos que tomar en cuenta para su corrección, corregir o reeducar estos movimientos. ¿Okay? Teniendo claro en qué posición entra la mano, vamos a continuar con la acción de los brazos. Nos dice una fase aérea o de recobro fuera del agua y la otra fase acuática o de tracción dentro del agua. Hay dos fases que hay que darle mucha importancia en este estilo. La fase aérea o de recobro también tiene su importancia. A veces no crean que porque el brazo sale para recuperar del esfuerzo que ha hecho hacer en la fase acuática, no les vamos a dar importancia, que normal lleva la mano como tú quieras hacia arriba. No, tiene su secuencia, su fase de cómo debe establecerse al momento. El momento que la mano sale del agua, debe salir con el dedo pulgar. Eso ya lo conocen. A la altura de la cara o del pecho, gira la mano para que el dedo meñique pueda entrar al agua. A veces muchos de nuestros nadadores llevan la mano y golpean el agua con el dorso de la mano. Eso es un grave error también. Cada golpe que nuestros nadadores genera en el agua, aunque ustedes no lo crean, es una resistencia a su avance. Entonces tratemos de evitar detalles que a veces parecen simples, que al final pueden causar problemas en nuestros nadadores. Y la brazada de la fase acuática de la tracción también tiene sus fases, que ahora se les explica, para darle la debida importancia. ¿Cómo debo saber? ¿Qué debo saber? ¿Cómo es la fase de la brazada para explicar, detallar a mi nadador cómo debe ejecutar el movimiento? Eso es lo que tengo que también tener claro. La fase de la brazada bajo el agua, la fase subacuática. Tiene su recobro, tiene la entrada de la mano, como le digo, con el dedo meñique. En el momento del recobro, el dedo pulgar debe subir primero a la altura de la cara o del pecho. Hay un giro para que el dedo meñique entre al agua, haga el corte con la palma hacia afuera, el dedo meñique, y al momento que entra la mano al agua, el codo debe estar alto. Muchos de nuestros nadadores, al momento que la mano entra o que va a hacer contacto la mano con el agua, ya el codo tocó primero. Observen ese detalle y hay que corregirlo. Lo primero que tiene que entrar es la mano, el dedo meñique, el agarre. El dedo meñique, ahí agarre el agua, este trayecto, hace una presión, va presionando, y a la altura del hombro hace un empuje hasta la altura de la cadera o hacia abajo. Siempre a mis nadadores, cuando yo les digo, para que me puedan entender, es que cuando en este momento de la rotación ha entrado la mano, han agarrado el agua, les digo, lleven la mano como si van a tocar el piso, luego giren y échense agua a los pies, hagan el empuje. Ese es un detalle que siempre les digo a los chicos y una manera de que puedan ejecutar la brazada. Agarren, presionan y empujan. Y luego viene el recobro. Esa es la fase de la brazada, para hacerle recordar. Errores más comunes en el estilo espalda. El estilo espalda es el único que se nada boca arriba. Ya eso es definitivamente. Se trata de nadar de espaldas al agua, ayudándose de movimientos alternos de brazos y piernas, por lo que habrá algunos errores que se cometen. Se va a cometer errores, parece mentira, dice, porque el estilo espalda es más fácil, pero igual hay errores y hay que corregirlos. Es el estilo que cuenta con la ventaja de no generar muchos problemas con la respiración debido a que la cara se encuentra fuera del agua. No obstante, la mayor dificultad es que el nadador no pueda ver hacia dónde va. Cuando van los chicos aprendiendo, a veces se golpean con el andarivel o se cruzan,
Ya con la práctica van contando sus brazadas, saben a qué dirección van viendo el reloj del andarivel o cualquier punto en el techo, y ya se van la práctica, sería la eficiencia. El estilo espalda suele dominarse con mejor facilidad que el estilo de mariposa y pecho. En un principio el estilo espalda parece sencillo. Lo cierto que para tener una buena técnica depurada suele requerir tiempo de aprendizaje, porque es normal siempre cometer algunos errores. Definitivamente, uno parece mentira, el estilo espalda, dice, ok, me he hecho pateo, llevo los brazos, no, pero hay que enseñarle la técnica correcta, la técnica como está establecido el estilo espalda. Cómo es el giro, cómo es la rotación, cómo está establecida la posición. Todo eso tengo que explicarlo. ¿Ves? Por eso que a veces no le damos la debida importancia hasta al estilo y los errores se nos presentan. Los errores más comunes del estilo de espalda que se presentan. Uno de los errores es que el mentón va pegado al pecho. Un error más común de este estilo es dejar el mentón dentro del agua. Cuando se nada, generalmente esto nos genera resistencia al avance. Y a veces cometemos el error cuando estamos enseñando este estilo. Mírense el pateo, decimos, ¿no? Mírense el pateo. El chico o el nadador levanta la cabeza y se va viendo el pateo. Y a veces acostumbramos a ese detalle, a ese pequeño, pero al final ese es un detalle que nos puede causar problemas para que no tenga una buena posición de la cabeza. Si el nadador inclina la cabeza y deja el mentón muy pegado al pecho, los pies tratarán de irse debajo de la cabeza, o ¿no? Hacia los pies o hacia el. Resultará extremadamente complicado mantener la cadera a flote, alta, y el mentón se va a encontrar cerca al pecho. Es un gravísimo error. La cadera se hunde. Ese es un detalle que tenemos que tener muy en cuenta cuando estemos enseñando, y este error, si lo observamos, tenemos que establecer qué ejercicio hago, cómo lo hago para que el nadador no esté llevando el mentón pegado al pecho. Hay que buscar un punto óptimo del mentón, pues puede ocurrir el caso contrario, que el nadador eleve demasiado también la cabeza y mantenga el mentón demasiado alto, ¿no? Hay que establecer un término medio de la posición del mentón, relajado, suelto, para que vaya con una buena posición con las orejas dentro del agua. Este error se nos presenta siempre, por eso que tenemos que saber, conocer cómo es la posición de la cabeza en el momento del nado del estilo. Otro de los errores es los hombros en la misma posición. Al nadar este estilo espalda, es que los nadadores dejan los hombros siempre en la misma posición, es decir, quedan totalmente planos en el agua mientras nadan. Esto hace que no se empuje el agua debidamente debido a que los brazos estarán en un ángulo incorrecto para impulsarse. Además que se aumenta el riesgo de lesiones cuando se nada en estilo espalda. Los hombros deben llevar una rotación extensa para no dañar la articulación de los músculos involucrados. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que el nadador, a veces, claro, al momento que uno enseñas el movimientos simples, básicos, que lleven el brazo hacia atrás. A veces cuando enseñamos a los pequeños les pegamos a la pared y les decimos que lleven el brazo, ¿no? Y les estamos enseñando movimientos muy simples. Pero ya cuando optan la técnica en el aprendizaje, ya tenemos que enseñar la rotación, que eleven el hombro, saquen el brazo, y esto es muy importante, porque ya viene una etapa del entrenamiento, y cuando establece que el estilo espalda esté nadando con los hombros muy planos, sin movimiento, sin rotación, vamos a tener problemas de lesión. Es una posición incómoda, podríamos decir, o de deficiencia cuando no hay rotación, y vienen los problemas de lesiones de los hombros, sobre todo el manguito del hombro,
sufre mucha lesión cuando no hay una buena posición del giro, de la rotación del hombro al momento de jalar o de presionar o de empujar el agua. Esos detalles tenemos que tener muy en cuenta nosotros cuando estemos observando, cuando no hay rotación. La rodilla fuera del agua, otro de los problemas que nos presenta, es que se deja las rodillas asomando por encima del agua y no se sumerge. Es un grave error también que observamos en nuestros nadadores. Se trata de un error bastante complicado de observar, porque el nadador no se da cuenta de que está nadando con las rodillas en el agua. A veces no se da cuenta y sigue nadando, pero esos detalles hay que observarlos. ¿Y qué ejercicio tenemos que hacer para evitar esa rodilla que salga fuera del agua? Este error hace que el nadador tenga una técnica ineficiente, porque genera bastante resistencia al agua, al no mantener el cuerpo en una buena posición. Ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Observamos siempre este detalle, que las rodillas estén fuera del agua y siempre hay que corregirlos. Errores de movimiento lateral en la cabeza. ¿Qué pasa cuando hay movimiento lateral en la cabeza? Un error muy común observado en nuestros nadadores. Cuando mueve demasiado la cabeza en sintonía con los movimientos de los brazos y hombros, los hombros y los brazos al momento de la brazada. Cada vez que observamos a nuestros nadadores que llevan un brazo, mueven la cabeza, el otro brazo, y parece que estuviesen bailando rock, ahí los chicos nadando en el estilo espalda. Entonces esos detalles tenemos que tener en cuenta, porque también eso causa mucha deficiencia, nos causa trabajos que tenemos que abocarnos a corregirlos, ¿no? Y eso también dificulta en su avance, porque va a ir nadando en forma de zigzag, ¿no? Y nuestros nadadores no podemos permitir, sabiendo que tienen esa deficiencia de movimiento de la cabeza. Es mucha de resistencia a su avance, más cansancios, más desgaste de energía. Entonces, todos estos detalles hay que tener muy en cuenta al momento que observamos de los errores. Llevar la cadera demasiado hundida. Otro detalle, otro error que se nos presenta. ¿Por qué pasa esto? Es que puede haber razón que tenga una mala flotabilidad o un mal pateo. Estos detalles tenemos que tener muy en cuenta al momento que nosotros estemos haciendo correcciones, ejercicio de acondicionar o de perfeccionar la técnica. ¿Por qué se da este caso que los nadadores están con la cadera muy hundida? ¿Por qué vienen arrastrando desde tempranas edades todas estas deficiencias? Llegan al entrenamiento y tenemos grandes problemas de deficiencias técnicas y a veces no nos abocamos a trabajar la técnica y seguimos entrenando y entrenando, y el problema de los chicos no hay mejora. No rinden. ¿Por qué? Por una deficiencia técnica que a veces observamos y no nos preocupamos en trabajarlo, en corregirlos. Detalles que al final nos pasan factura, porque los chicos ven que no hay progreso, no hay baja de tiempos y hay aburrimiento, pues sencillamente razón porque no están trabajando una buena técnica. Tenemos que tener muy en cuenta estos detalles. Otro error, de no prestar la debida atención a la respiración. Al ser el único estilo en que los nadadores mantienen la cara fuera del agua, no suele prestarse demasiada atención a la respiración. Claro, a veces lo vemos de espalda y nada, y no nos fijamos. Pero hay que preocuparse, hay que darle la debida importancia a este detalle. Debemos de sincronizar la respiración con el movimiento de brazos, de lo contrario fallará la coordinación global de pateo braceo. Y además se debilita la posición del cuerpo. En el sentido de que mala respiración hay agotamiento muy apresuradamente. Hacer zigzag con el cuerpo cuando se nada el estilo. Van, como le decimos nosotros, voy a nuestros chicos, están nadando como una culebra, ¿no? Esto sucede sobre todo con los principiantes. Suele ser consecuencia de inexperiencias, además de una ineficaz brazada y una mala rotación. No hay rotación, y eso nos causa que
Si los chicos llevan un brazo por fuera, ¿no? Así van hacia la derecha, los pies van a la izquierda, una reacción, una acción, una reacción, y eso es lo que nos pasa. Además de los errores descritos, también se observa lo siguiente. Los dedos ingresan abiertos al sumergirse en el agua, realizan movimientos arrítmicos de brazos, no son coordinados, brazos muy abiertos o cerrados, como le explicamos en las brazadas, en el cuadrante, acuérdense que la mano debe entrar a la altura del hombro, tampoco cruzado ni tampoco debe pasar la línea en medio del eje longitudinal. Realizar una pausa en cada brazada, detalles también que son errores. No originar el movimiento desde la cadera, ese es otro error. A veces espalda creen que mover brazos y piernas, hacer círculos, llenar espalda. No, tiene toda una secuela técnica, un modelo técnico de cómo se debe nadar espalda. Como se les ha explicado con la rotación, la elevación del hombro, todo eso. Los pies, el pateo, las piernas, los pies muy separados, detalles que debemos tener muy en cuenta. Ejercicio para perfeccionar el pateo. Es conveniente que cada ejercicio durante un tiempo determinado, como un ejemplo, eso es lo que yo hago cuando trabajo específicamente el pateo. Le doy 5 minutos de pateo de cada ejercicio, por el tiempo que ustedes creen conveniente, 10, 20, 30 segundos de descanso, repetirlo unas 5 veces. Si tú una hora ya tiene el nivel alto o no, y si el anterior que se les explica es de poco, podemos darle más series, por ejemplo 6, 8, 10, 50 o 3, 4, 6, lo que ustedes establezcan por cines, pateos, específicamente los ejercicios, pero siempre fijándose en la posición, cómo debe estar la rodilla, los tobillos, cómo deben estar de sueltos, los dedos apuntando hacia adentro, todos esos detalles tenemos que dar en cuenta. Ejercicio del pateo sentados al borde de la piscina. ¿Por qué lo hago esto? Para observar cómo tiene el correcto movimiento de los pies y las piernas. Está en una buena posición para que pueda después entrar al agua y desplazarse. A veces nuestros chicos creyendo que están andando bien, patean con los pies, con la punta de los pies hacia afuera. Detalles que tenemos que tener en cuenta. Por eso que yo lo siento en el borde de la piscina y observo su movimiento de los pies y la pierna para el momento del pateo. Pateo de espaldas con la tabla. Observo la posición del cuerpo y la proporción de los pies. Pateo de espalda con la tabla en la nuca. Pateo de espalda a la altura de las rodillas. O sea, la tabla, los chicos agarran y van, la tabla va a la altura de los pies, les digo que la rodilla no debe tocar la tabla, pero sí que tienen que sacar el pecho o levantar la cadera. Ejercicios de pateo de espalda con los brazos estirados, puede ser hacia arriba, a la altura de la cara, bien estirados, puede ser hacia atrás, variedad de ejercicios, variedad de posiciones donde puedes trabajar específicamente el pateo para observarlos, ¿no? Ejercicio de pateo con pulgar en la cabeza para que fijen, ¿no? Todos estos ejercicios tienen que verse con ese propósito para mejorar, desarrollar el pateo específicamente. Algunas observaciones y sugerencias que les recomiendo. Si conseguimos avanzar en una buena posición hidrodinámica de cúbito dorsal, significa que está realizando un correcto pateo de espalda. Recuerda, no deben sacar las rodillas del fuera del agua, los tobillos deben estar sueltos y relajados. Ahora, con respecto al uso de las aletas. Algunos ejercicios de piernas se pueden realizar con aletas o lo cual se puede hacer en variante de los ejercicios que ustedes hagan. En el aprendizaje el uso de las aletas facilita la realización de un patrón correcto, del movimiento correcto, porque te da esa facilidad a la aleta, ¿cierto? Pero sin embargo,
Si abusas de ella o haces un uso incorrecto, podría causar lesiones más o menos importantes de tobillos, rodillas o gemelos. Por eso que no hay que abusar mucho de las aletas. A veces este uso demasiado de las aletas le da mucha flexibilidad, sí, a los nadadores en el tobillo, pero a veces causa mucha lesión en las rodillas, causa mucha lesión en los gemelos. Hay que tener mucha cautela en el trabajo de la aleta. Por eso que en el pateo sugiero, recomiendo, como muchos profesores, entrenadores de alto nivel, es que el pateo se haga específicamente sin materiales, sin aletas en este caso, ¿no? Para fijar, para fortalecer, para desarrollar esa buena técnica del movimiento de tobillos y piernas. Por estos motivos recomendamos que se realice estos ejercicios bajo el conocimiento que debe tener el entrenador de los materiales que usa para realizar el pateo de acuerdo al metraje, qué cantidad de metraje va a hacer, qué intensidad, en qué categoría voy a trabajar la aleta o no lo trabajo, cómo voy a trabajar, para qué voy a trabajar con aleta. A veces a los chicos sí los entusiasma, los motiva a trabajar con aleta porque van rápido, pero no hay competencia con aleta en el pateo. Entonces hay que dedicarnos un poco más al trabajo específicamente sin aleta. Tienen que esforzarse más los chicos en el trabajo del pateo. Y es recomendable hacerlo sin aletas. Más adelante les voy a dar, les sugiero la cantidad de metraje que puedan, o el porcentaje que puedan trabajar el pateo específicamente en este estilo, ¿no? Pero ese sí hay que tener muy en cuenta la experiencia que ustedes deben tener en el trabajo de pateo, en qué metraje se va a trabajar para no abusar tanto el trabajo de la aleta, específicamente cuando se trabaja pateo. Ejercicio de la brazada en el estilo espalda. Que nos va a ayudar definitivamente a la corrección. Con tabla de natación, sujeta una tabla de espalda en los brazos extendidos, cambiando de mano. Hay infinidad de ejercicios para poder trabajar, corregir esta técnica específicamente del estilo espalda. Con un brazo atrás estirado, el otro pegado, mil maneras, mil variantes que puedo trabajar cada 6, cada 8, cambiando, pegado, cambiando de brazos. Ya ustedes tienen esa experiencia de cómo podemos trabajar, pero siempre hay que abocarse a la correcta posición de la cabeza, el mentón, el pecho, la cadera, la rodilla, el pateo, al momento que uno está haciendo las correcciones de estos ejercicios. La patada de pecho, una abrazada, un pateo, una abrazada, un pateo con el estilo pecho. Con un vaso en la frente, llenan un poquito de agua y realizan el ejercicio con un vaso para fijar la posición, para evitar ese movimiento ondulante que por cada acción abrazada se moviendo. Ejercicios que nos ayuden a fijar la posición de la cabeza. También se nada con el puño cerrado. El objetivo, el propósito es que también parte del antebrazo o del brazo haga el empuje del agua, ¿no? Que no solamente sea la palma, sino también el antebrazo para hacer el empuje del agua. Ese es el propósito. Y también el otro que hace nada con puño es darle más énfasis a lo que es el pateo. Cruce de brazos sobre el agua. Este es un ejercicio que va pateando un brazo atrás de la cabeza estirado y el otro pegado al cuerpo. Cada 10 o 10 pateos se cambia por encima del agua. Es un ejercicio que ayuda mucho también al trabajo de la coordinación, el pateo, y sobre todo para que no estén golpeando tanto el agua. Nadar con un pull buoy también ayuda a que, o sea, el pull buoy entre las rodillas ayuda a tener un buen balance, equilibrio. Es importantísimo esto, que nos ayuda a que el nadador puede ejecutar la rotación. A veces, como tiene la boya en la rodilla, a veces gira y se voltea,
Ese es un ejercicio que ayuda mucho a lo que es la rotación para mantener el balance y el equilibrio. Fernando, hacer una pausa de 3 entre una mano y el otro y espera uno llega a la otra, ¿no? En posición sentado. Es un ejercicio también que ayuda a que la brazada sea más eficaz, fuerte, potente. Durante unos segundos, hacer 3, 4 brazadas intensas, fuertes, luego en una posición normal de espalda. Ayuda también a tener una frecuencia de la brazada. Nadar con un peso. Nada con un peso en una mano, sujetando el peso a la altura de la cara, con el brazo extendido hacia arriba de la cara, ¿no? Y la otra mano luego hace la brazada, le llega y toca, agarra el peso. Este ejercicio puede ser llenando una botella de agua o cualquier otro peso, le ayuda a hacer un buen trabajo de pateo. Tiene que tener muy trabajo de pateo, de coordinación para hacer este ejercicio. La partida y la vuelta. La normativa, bueno, eso es lo que establece la FINA, cómo es la ejecución, cómo establece la partida, también debemos tomar en cuenta, ¿no? Ya ustedes saben, recomiendan a los nadadores cómo debe explicarle cuando va a competir, cómo debe ubicarse o cómo debe estar en la posición, esperando que el juez dé la orden. ¿No? Actualmente esta normativa no prohíbe que los pies o los dedos estén por encima de la superficie del agua, pero sí no debe estar por encima, o sea, del reposadero, haciendo encorvados los dedos. Eso no está permitido. Está permitido nadar una distancia debajo del agua hasta los 15 metros. Y en la llegada igual, la normativa de la FINA que debe llegar en la posición siempre de espalda. Igualmente nos establece las fases de la partida. La partida tiene las fases de lo que es posición de preparados, el impulso, el vuelo, la entrada al agua, deslizamiento, propulsión hacia la superficie. Y en cada fase nosotros tenemos que observar, ver qué ejercicios tenemos que hacer para realizar, enseñar, a ejecutar el movimiento. Esto es lo que tenemos que tener claro también. Enseñamos a nuestros nadadores desde esta perspectiva cómo vamos a realizar una posición, cómo deben agarrarse, cómo están preparados para recibir la señal, el impulso de la pared, con qué potencia, fuerza, cómo es la elevación del cuerpo, cómo es el vuelo, cómo es la entrada al agua, cómo es el deslizamiento, cuántos pateos debe hacer para salir a hacer el nado, ¿no? Ya definitivamente esto es específicamente la técnica que establece el pateo de mariposa, en este caso de posición dorsal. Se cuenta cuántos, 6, 8, 10, 12 pateos. Eso hay que entrenarlo. Hay que inculcarle a nuestros nadadores que deben entrenarlo. A veces nosotros cometemos el error. Nuestros chicos entrenan en los estilos. Por ejemplo, en espalda salen desesperados debajo del banderín, hacen 2, 3 pateos, ¿no? Y eso es parte de su entrenamiento. Y luego cuando vamos a la competencia le decimos, chicos, vas a hacer 8, 10, 12 pateos de mariposa en espalda y sales a nadar. Si nunca lo han hecho. ¿Qué pasó? Empiezan a tener el agotamiento apresuradamente porque no han entrenado ese detalle. Detalles que deben hacerlo durante el entrenamiento. ¿Cuántos pateos? ¿Con cuántos pateos debo entrenar? 6, 8, 10, 12 pateos. Ok, eso es lo que tengo que entrenar. No es que al momento de la competencia voy y recién lo voy a hacer ahí, no. No lo he hecho, no me va a salir. No va a tener resultados adecuados al momento de la competencia. Entonces hay que tener claro en cada fase cómo enseño, cómo voy a establecer mi metodología de la enseñanza en cada fase de la partida. Lo mismo en el viraje, la vuelta. Tengo que enseñar la aproximación, el giro, el impulso, el deslizamiento, la propulsión para salir a la superficie. Todo esto
hay que enseñar a nuestros niños a observar, a nuestros chicos observamos detalles en cada secuencia, cada fase de la vuelta, cómo lo está realizando. Para que si hay errores, dificultades, lo tengo que entrenar. Aparte, lo llevo aparte si es posible, al final de la clase los entreno, los acondiciono y lo perfecciono en detalles, que una mala vuelta es un mal resultado. A veces nos gana por una mala vuelta. Detalles que tenemos que tomar en cuenta. Y lo mismo en la llegada. La llegada también tiene su fase, su secuencia de llegar, de aproximarse y tocar la pared. A veces un mal toque, perdemos una llegada. Las recomendaciones. Trabaja la alineación del cuerpo en el agua desde todas las posiciones, los siguientes ejercicios que te pueden ayudar. La patada vertical. Si tienes la piscina profunda, realiza la patada de libre, con los brazos pegados al cuerpo, los brazos elevados, los brazos sobre la cabeza, los brazos cruzados del pecho, los brazos codos encima del agua. 1000 maneras de ver cómo puedo trabajar el pateo en posición vertical. Haz este ejercicio por 30 segundos, 3, 4, 6, 8 veces, con un minuto de descanso de recuperación en cada serie. Siempre mantener una posición, una alineación de la cadera con el resto del cuerpo. Tampoco puede estar casi en posición o la cadera hacia atrás, no. Siempre mantenemos una posición recta, longitudinal. Y hay otra recomendación, es que se debe realizar 200 metros de pateo de espalda con los brazos al lado y el cuerpo, la cabeza en posición neutra, la cadera debe estar elevada. Otro ejercicio, pateo con la de libre, para fijar, ver la posición. Cada 6, 8 pateos realizo la respiración, la rotación, trabajos que puedo trabajar, que me ayudan mucho, lo que es específicamente el fortalecimiento del pateo. El pateo lateral, el cuerpo debe estar totalmente en medio con respecto al fondo de la piscina lateralmente, y los brazos al lado del cuerpo. Puede realizar cada 25 metros cambiando de posiciones. Detalles que me van a ayudar a un buen fortalecimiento del pateo. Sugerencias para el entrenamiento del estilo espalda. En el programa de entrenamiento, considera la técnica en la primera etapa de tu programa, en la adaptación, en la etapa general o en los primeros periodos, entre 20 y 30% del metraje programado. ¿Qué quiere decir esto? Si en la etapa tú estás estableciendo, en tus primeras etapas, donde vas a establecer técnica específicamente, trabajar 20-30% de tu programa, de tu metraje establecido en la sesión de entrenamiento, lo dediques a la técnica. Abocarte en la técnica. Si es posible, el estilo espalda, hágalo todo el trabajo del estilo espalda. Eso es lo que nosotros hacemos. Me aboco, por ejemplo, si me toca hacer 5 kilómetros, busco hacer 1000 metros específicamente de la técnica de espalda. Todo dependiendo en qué etapa de mi programa estoy también, ¿no? Pero en las primeras etapas siempre aboco a este porcentaje de metraje de lo que programo. Durante la sesión de entrenamiento, establecer entre 10, 15, 20 del metraje programado, dependiendo del nivel de los nadadores y la etapa de tu programa. Claro, dependiendo del nivel de tus nadadores. ¿Qué niveles están tus nadadores? ¿Son menores? ¿Son juveniles? ¿Necesitan de mayor trabajo trabajo de pateo? 20%. ¿Necesitan menos? Ya tienen establecido el pateo también, pero siempre hay que establecer un porcentaje del metraje para dedicarlo específicamente al pateo. ¿Okay? Y específicamente en el pateo, como decía, 20 a 30% del metraje de la sesión de entrenamiento programada, siempre en el estilo espalda. Por ejemplo, si tengo 6 kilómetros de entrenamiento, 1200 a 1800 metros voy a trabajar específicamente en el pateo de espalda. Eso lo aboco, definitivamente hago pateo
solo de espalda, este porcentaje, esa cantidad de metro establecido en la sesión de entrenamiento. Diariamente se puede hacer diariamente el pateo. Ayuda mucho al fortalecimiento del trabajo. En el nado, en la capacidad de desarrollar, se puede nadar en el trabajo aeróbico A1, A2, en el A3, el trabajo a desarrollar en el estilo espalda. Se puede, no hay ningún problema. En el trabajo anaeróbico, definitivamente hay que trabajar en la especialidad o en el estilo, lo que son espaldistas en su estilo. Se puede trabajar en todas las capacidades, aeróbica, anaeróbica y de velocidad, se puede trabajar el estilo espalda. No hay ningún problema. Durante las salidas y la vuelta, observar la correcta ejecución del pateo subacuático, que cuente los pateos que debe realizar. En la preparación física tenemos que complementar con el fortalecimiento del esquema corporal de los músculos que intervienen en el estilo, del tren superior y el tren inferior. O sea, eso es lo que tenemos que abocarnos. Nosotros tenemos que trabajar básicamente qué músculos intervienen en el estilo espalda. El trapecio, el deltoide, el bíceps, tríceps, todo el segmento corporal que involucran en el estilo, tenemos que trabajarlo fuera del agua. Y lo mismo en el tren inferior, tanto el cuádriceps, en los gemelos, en los glúteos, todos esos músculos que intervienen en el estilo, tanto para la vuelta, para la partida, tenemos que trabajarlo, tenemos que transferir lo que trabajamos fuera del agua hacia el agua, ¿no? Y durante el desarrollo de los ejercicios para corregir, para reeducar, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia hay en ejercicios para corregir, para condicionar, para flexionar y para dominar? Ejercicio para corregir o reeducar. ¿En qué nivel lo hago? Este ejercicio. ¿Cómo es el ejercicio para corregir? ¿A qué intensidad lo voy a hacer? Básicamente con la categoría menor se corrige y se reeduca. Los ejercicios son de baja intensidad para fijar el movimiento de la técnica o para establecer un nuevo movimiento. Ejercicio para condicionar. ¿En qué nivel del nadador lo hago? ¿Es más avanzado? ¿Es un juvenil? ¿Es un mayor? Voy a condicionar la técnica, lo que he corregido, voy a condicionar ese movimiento. Los ejercicios deben ser a intensidad media, a mayor intensidad, un poco más intenso para acondicionar la técnica. Esto es específicamente, vamos buscando mayor intensidad para acondicionar los movimientos técnicos. En la etapa de perfeccionar el ejercicio, para perfeccionar la técnica, se busca que en esta etapa los nadadores deben conocer el modelo técnico del estilo. Uno le explica, lo detalla, cómo es el movimiento de la brazada, cómo es la fase de la brazada, el momento que el agarre, la presión, el empuje, el recobro, todo eso tiene que saber, explico, para que el nadador pueda ejecutar el movimiento técnico a mayor intensidad. Así va a perfeccionar la técnica. ¿Y cómo lo va a dominar? Para ejercicios para dominar la técnica. Ya en esta etapa el nadador ya perfeccionó y domina la técnica. Ejecuta mayor intensidad y exigencia de los ejercicios para dominar los movimientos técnicos. Esto tenemos que tener claro. Son ejercicios que tenemos que tener en claro. Un ejercicio, cuando corrijo, cómo debe ser la ejecución del movimiento, un ejercicio para condicionar, para perfeccionar, para dominar. ¿Ok? Todo esto tenemos que tener muy en cuenta. Acá algunos ejercicios que vamos a observar para que se den cuenta. El pateo con tabla sobre la rodilla, giro de 2 brazos. O va a la tabla a la altura de la rodilla, va haciendo el pateo sin que las rodillas toquen la tabla, el pecho va sobre la superficie, el mentón fuera del agua. Ejercicios que nos ayuden a fortalecer, a mejorar nuestra técnica. Otro ejercicio con los brazos extendidos, tabla detrás de la cabeza, todo el pecho, la cadera, parte de la cadera está fuera del agua, pero la rodilla dentro del agua, pies extendidos. Una posición horizontal
que ayuda mucho a hacer el trabajo de una buena posición hidrodinámica del cuerpo. Ejercicios con giros, cada 10, 8, 10, 12 pateos de posición de cúbito ventral a cúbito dorsal, girando, nos sirve mucho para la rotación. Otro ejercicio de posición, de giro, de cúbito en posición de flecha, que vamos siempre mentón alto, pechos, posición de cúbito ventral, pasa a posición de cúbito dorsal. El ejercicio de rotación, llevando el hombro fuera del agua, sin mover la cadera. Cada 6, 8 pateos voy girando, voy sacando el hombro fuera del agua. Siempre el movimiento desde la cadera. La idea es que el mentón no debe hundirse, la cabeza debe estar en una sola posición, una sola línea para hacer el ejercicio. Otro ejercicio con los dos brazos sin golpear el agua, siempre la mano a la altura del hombro, la sensibilidad que puede ejecutar el movimiento para hacer la corrección, para no golpear el agua. Ejercicio de rotación, el otro brazo, tracción bajo el agua, toda la fase de la brazada bajo el agua, el agarre, la presión, el empuje. En esa posición se debe hacer el trabajo. Tres brazadas con el derecho de libre, y luego brazada bajo el agua, el agarre, presión, empuje, y en espalda igual. Variantes que podemos trabajar para corregir la técnica, siempre con el giro. Otro ejercicio con un brazo, agarrando el andarivel para tener la sensación del empuje del agarre y el empuje. Del agarre y el empuje es un ejercicio que ayuda a los chicos para que tengan esa sensación de agarrar y empujar el agua, o agarrando en el andarivel. Ahora, fuera el agua, fuera el andarivel, siempre teniendo esa misma secuencia del ejercicio anterior, que si hemos agarrado el andarivel, como lo debemos jalar, agarrar, empujar hacia los pies. En la famosa remada, como le llamamos, el empuje, básicamente. El famoso giro y el empuje del agua. Girando siempre, sacando el hombro por encima del agua y empujando el otro brazo. Ejercicios que nos ayudan mucho al giro, a elevar el hombro y el empuje bajo el agua.
cada 6, 8 pateos, 10 pateos, cambio. Ahí hay que tomar mucho énfasis en el momento de la elevación del hombro, del giro, para hacer el cambio de brazos, como siempre con el pateo. Siempre el hombro debe salir primero. Hombro primero debe salir del agua, contando posición giro, 3 brazadas, pausa, 3 brazadas y pausa, y la rotación. Una velocidad. Las partidas. Siempre contar el pateo al momento del deslizamiento. Entra y el pateo. La elevación. La vuelta. Siempre es recomendable esta salida, siempre que deben contar sus pateos. Hay que acostumbrar a nuestros chicos que cuenten sus pateos, 6, 8 pateos, para salir lo más lejos posible. Siempre la elevación del hombro primero, la rotación. El giro, los pies a la pared, el impulso, deslizamiento, pateo, para salir a la superficie. La aproximación, giro. Ok. Bien, profesores. Es lo que más o menos quería expresarles un poco de mi experiencia en esta exposición, un poco de lo que lo que hago básicamente en el estilo. Espero que les haya servido en algo, un poco de lo que es la técnica del estilo, ¿no? Profesor, nuevamente buenas noches a todos los presentes. Excelente la exposición que usted nos ha brindado el día de hoy. Creo que esta ayuda va a ser para muchos muy beneficiosa, y de todos modos, de antemano siempre el agradecimiento por su tiempo, su comprensión y de todos modos por algunos inconvenientes que se haya presentado. Y de repente a los presentes, si tuvieran alguna pregunta para poder decirle al profesor que nos pueda aclarar algunos temas que hayan quedado fuera todavía, si pudiera haber preguntas.
Profesor, hace un momento le hicieron una pregunta, se la voy a transmitir, que la dejaron en el chat. Su pregunta de Alex, en su experiencia, ¿qué estrategias recomienda para la propulsión de la brazada en el estilo espalda para que sea más efectiva? Es una pregunta que nos dejaron. Profesor, le dejo de repente para que pueda explicarnos, o se la leo de nuevo. No te escuché bien. Se la leo de Sí, nuevo, por favor. profesor Elio. En su Sí. experiencia, ¿qué estrategia recomienda para la propulsión de la brazada en el estilo espalda? Bueno, para que sea más efectiva. Ahí, bueno, esa parte le faltó especificar. La brazada, para que sea efectiva, definitivamente hay que enseñar a los chicos todas las fases, cómo es la ejecución de la brazada, ¿no? Y como les explicaba en el ejercicio que debemos hacer, primeramente tenemos que explicarle a los chicos, en este caso cuando hacemos las correcciones, ejercicios para corregir, ejercicios para reeducar. O sea, el reeducar a veces nosotros tenemos que hacer otro movimiento para fijar la técnica. A veces esos detalles de las correcciones hay que hacer con movimientos simples, suaves, para que vayan acondicionándose nuestros nadadores a hacer un nuevo movimiento, ¿no? O una corrección nueva. Ya cuando el nadador va acondicionando su técnica, vamos a aumentar la frecuencia, la intensidad del ejercicio. Y cuando ya van acondicionando, van perfeccionando, tenemos que ir a mayor intensidad del movimiento. Perfecto, profesor. Cuando lo dominan, ya alta velocidad, más exigencia, ¿sí? Y como un ejemplo les podría dar, por ejemplo, es que... Dime, Miguel. No, sí, adelante, profesor. Sí, decía, por ejemplo, cuando nosotros enseñamos como profesores, enseñamos la gimnasia, por ejemplo, ¿no? Queremos hacer el mortal, por ejemplo. Al principio le decimos a los chicos que lo haga despacio, lo ayudamos, ¿no? Lo ayudamos en su ejecución y luego el chico va adquiriendo experiencia y le decimos para que te salga perfecto, ¿qué tiene que hacer el chico? Hacerlo pues rapidísimo, para que salga el medio mortal o el triple mortal, ¿cierto? Lo mismo es el ejercicio, para fijar, automatizar, mecanizar un movimiento tenemos que hacer una frecuencia de intensidades, de menos a más, progresivamente. Y eso es la idea, que al final, cuando el dominio de la técnica lo ha hecho perfecto, ya va a altas intensidades, va a alta velocidad, ya de la brazada. Muy bien, profesor, muchas gracias. El profesor Vale Salovic quiere hacer su participación. Por favor, puede aperturar el micro. Está habilitado para que pueda hacer su pregunta. ¿Puede habilitar su micro, profesora? Hola, sí, buenas noches. Adelante. ¿Sí? ¿Ya está habilitado? Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, te ¿Aló? escuchamos. Sí, cadera tienes que ser más o menos como cuando estás taladrando algo, ¿no? El cuerpo tiene que ir rotando, como exprimiéndote tanto la cadera, y ahí tienes un juego de patada. No sé si recomienda algún tipo de ejercicio para eso, o si no está de acuerdo con esa nueva rotación que existe en la cadera, en el juego de cadera con los hombros. Sí, definitivamente, lo modificando constantemente. El movimiento, la rotación que le llamamos nosotros, viene desde el movimiento de la cadera. El movimiento de hombres acompaña el movimiento de cadera. El movimiento viene desde la cadera, hacer la rotación del hombro. Ese ejercicio, por ejemplo,
ejemplo, siempre lo hago, es que van haciendo pateo lateral, ¿no? Y luego giran. Cada 6, 8 pateos giran, van girando. De ejercicios con mucho pateo lateral, giros, pueden girar en posición cúbito ventral, a cúbito dorsal, lateralmente, pero siempre el movimiento de la cadera es muy, muy importante. Eso ayuda a que haya rotación del hombro. La idea, como le decía, cuando uno hace la abrazada o cuando el nadador hace la abrazada, el espacio de su hombro a hombro, el espacio de que establece la línea entre el hombro derecho e izquierdo, en ese espacio debe ejecutarse la abrazada, ¿ya? Por eso que se hace la rotación, y la rotación viene desde la cadera, para evitar lesiones de hombro, como decía, del manguito rotador, hay que evitar, y eso nos va a ayudar, o ayuda al nadador, que el movimiento de la cadera con la rotación del hombro es muy importante para su ejecución. Eso evita que haya resistencia al avance. Al momento de la rotación ya no va a estar plano el nadador, va a estar en una posición casi diagonal, evitando que tenga menos resistencia, porque hay un hombro que se eleva por encima del agua. Entonces es menos resistencia, menos espacio, menos área de resistencia, por lo tanto es menos resistencia a su avance. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, la rotación, bajarlo. Hay que hacer muchos ejercicios de rotación de la cadera, ¿no? Ejercicios que ayuden mucho lateralmente, ejercicios que nos ayuden en la abrazada, en la coordinación. Es muy importante. Ese es un nuevo avance que, claro, ya viene años atrás, y lo mismo que en el estilo libre, en el estilo espalda, la posición de rotación es muy importante. ¿Y cómo evitar en los niños pequeños que no hagan esa patada tijera que se les termina, están ahí queriendo mover la cadera, los hombros, y llegan a terminar un cruce donde hay algunos donde se frenan en vez de tener el avance continuo que uno tiene que tener en el estilo espalda, ¿no? Ok. Ese es un buen punto, buena pregunta. Ahora, los niños, ¿en qué etapa de su aprendizaje están? Lo que estamos abocados tocando es un tema de corrección de la técnica. Ahora, cuando vamos más abajo en el aprendizaje del pateo, recuerden que el fundamental de trabajo, los niños están en un aprendizaje del pateo, ascendente y descendente. Si no hay un buen pateo, no hay una buena posición, tú los giras y van a tener un desbalance total, porque les falta pateo. El pateo, primeramente hay que fijar en una buena posición de espalda. Si no hay un buen pateo, hay que todavía evitar los giros. El pateo va a ayudar, ese es el giro de la cadera. Girar la cadera. A veces al niño, al pequeño le decimos gira y él se voltea, se desbalanza porque al momento es una coordinación. El niño pierde esa coordinación y deja de patear. Date cuenta con tus niños, con tus pequeños, que cuando, por ejemplo, en el estilo libre van a respirar, ¿qué es lo que pasa primero? Dejan de patear. Están nadando, giran la cara a respirar, dejaron de patear completamente. Y ese es un gravísimo error que estamos llevando con una dificultad que después nos trae consecuencias. Por eso que ese trabajo de coordinación es fundamental. Al niño, por ejemplo, ejercicios para afianzar, fijar, automatizar su pateo es que vayan pateando en flecha, posición de espalda, gire en esa misma posición en el cúbito ventral. 8, 10, 12 pateos, giren otra vez a la posición dorsal. Y eso lo va acostumbrando, lo va detallando. Giran de costado, pateen, giren al otro lado, pateen, giren. Siempre el pateo es fundamental. Cuando no está fortalecido el pateo, ahí viene el problema. El pateo de tijera, un desbalance, todavía falta trabajo de coordinación. Hay que trabajarlo fuera del agua y dentro del agua. El pateo, fundamental.
Muchas gracias por la respuesta, profesor Helio. Levantó la Gracias. mano la profesora Sofía. A ver, vamos a pedirle por favor de que habilite su micrófono para que pueda tomar la palabra. Adelante, profesora Sofía. Maestro Helio, muy buenas noches, un saludo cordial. Soy la maestra Sofía Chirinos, egresada de la Universidad San Marcos. Es una grata alegría verlo, que está bien, profesor. Quería hacerle una pregunta. Mire, usted mencionó sobre el trabajo con aletas. Si bien es cierto, yo no soy partidaria tampoco de las aletas, más aún cuando son pequeños y están en un aprendizaje, como mencionaba usted, que es muy importante el pateo, ¿no? Que el niño contenga y mantenga un buen pateo desde un inicio. Entonces, con el transcurso de la experiencia, de la vida que uno va de un club a otro club, siempre he visto que los entrenadores utilizan mucho las aletas, ¿no? Entonces, y bueno, pues usted mencionaba que no es bueno, que es mejor no utilizarlo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber en tal caso, Mira, si no es bien, la aleta es bueno en su medida que podemos optarlo. O sea, tampoco hay que abusar de ese material. Ajá. O Entonces, sea, no debemos abusar. ajá, y yo quería No, que usted tampoco. me sugiera o nos comente para usted cada qué tiempo o cómo o qué metraje podríamos utilizarlo para niños que recién de repente están mejorando en este caso, ¿no? ¿Quiere usted cómo? Mira, todos que ahora están mejores. Sí, La aleta, hay que ser sincero en ese aspecto, son apresuradamente establecidos para que acondicionen primero sin aleta. Una vez ya que está establecido, tiene buen pateo como parte motivador, puede hacer el trabajo de aleta. Igualmente con la paleta. Esa paleta a esas edades no es recomendable trabajar. Por eso que a veces nos causa eso, ese apuro. Bueno, profe Elio, ahí todavía preguntas por chat, voy a leer. A ver, dice, ¿cuál es la mejor manera de controlar la dirección en el estilo espalda, puesto que se nada con la cabeza arriba? La manera más eficaz para que los chicos lleven una línea, una recta, definitivamente no tienen detrás de la cabeza, es que fijen un punto en el techo, ¿no? Y por eso se fijan cuando van nadando espalda, siempre para ir hacia esa línea. Esa es una de las desventajas de nadar este estilo espalda, el no mirar hacia atrás. Pero por eso hay que ir viendo hacia un punto fijo y a veces de reojo mirar el andarivel o la pared
para establecer una línea que debes ir hacia atrás, ¿no? Esa es la única manera. El punto que tú debes establecerlo, un punto fijo en el techo o una pared alta, y sin mover la cabeza. A veces la consecuencia también, el detalle, un error que cometen muchos chicos es que a veces como no miran atrás, están moviendo la cabeza, si se van a golpear con algo, si se van con la pared o con un compañero, con algo. Y ese error hay que explicarle, detallarle que miren primero un punto fijo y cuando, o al techo, y sabiendo ya que van a llegar a un extremo para que no tengan ninguna dificultad en su desplazamiento. Bien, profe Helio, gracias por la respuesta. Otra pregunta tenemos, profe, pero no tiene nombre. Dice, profe Helio, felicitaciones por su ponencia excelente. ¿Usted recomienda a nivel de aprendizaje enseñar de una vez la brazada a escalera o recomienda enseñar primero la brazada con el brazo estirado? ¿Puedes repetirme la pregunta? No te escuché. Ya, ¿usted recomienda a nivel de aprendizaje enseñar de una vez la brazada a escalera o recomienda enseñar primero la brazada con el brazo estirado? Ok. Bueno, escalera supongo que sea por la fase, ¿no? Por la enseñanza. Lo primero que tú tienes que enseñar son movimientos más simples que puedas. Cuando tú al niño vas a enseñar la brazada de libre espalda, tiene que ser lo más sencillo y lo más simple de comprensión que para que pueda ejecutar al niño. Al niño tú no le puedes decir que la brazada tiene su base de agarre, de presión, de empuje, de recorre, porque no te va a entender nunca. Al niño lo único que tienes que llevar la brazada lo más estirado posible hacia arriba, hacia atrás. Si quieres lo pegas en la pared de espalda y le dices, lleva la mano a la pared, que el dedo chiquito, el dedo meñique toque la pared y bájalo recto hasta el muslo. Siempre recto. Lo mismo en el estilo libre. Bajo el agua, la brazada que lo lleve recto. Son movimientos, gestos técnicos. Estamos haciendo gestos técnicos primeramente cuando enseñamos. Ese es en la enseñanza. Cuando ya van afianzando sus movimientos en su coordinación, le decimos ciertos detalles de lo que es la brazada, cómo debe jalar el agua y cómo debe empujar. Cuando ya va avanzando en su técnica del estilo, vamos detallando, vamos estableciendo de cómo es la abrazada, cómo es las fases de la abrazada, para que nuestros nadadores ya tomen conciencia de cómo es la ejecución de la abrazada para que vayendo a nadar o vayendo a condicionar, a perfeccionar la técnica, lo puede ejecutar. Pero en un principio, cuando tú enseñas, tiene que ser lo más simple, sencillo, para que el niño lo pueda ejecutar hacia recta la abrazada, sin ninguna explicación detallada de lo que es la abrazada. Todo de acuerdo a su proceso, a su aprendizaje, va a la secuencia. Así cuando a los niños uno en cuestiones del conocimiento, por ejemplo, en las matemáticas, cuando yo siempre le digo, lo hago comparación con eso, ¿no? Cuando enseño a sumar, a veces les enseñamos a sumar con los dedos, 1 más 1, o 2 más 2, así. Luego va adquiriendo conocimientos, ¿no? Y la respuesta va a ser más rápida. Lo mismo en el ejercicio, en el movimiento. Acuérdense que son movimientos técnicos que el niño no está adecuado a un medio donde se desenvuelve. Por lo tanto, hay que explicarlo detalladamente, simplemente, movimientos muy simples, para que nos puedan entender y lo puedan ejecutar. Ese es el detalle. Gracias, profe Helio. Tenemos otra pregunta acá de Gustavo Gómez. Dice, profesor, buenas noches. Saludos ante todo y gracias por la exposición. ¿Usted en algún momento incorporó el trabajo con cargas en el agua para desarrollar la fuerza y potencia del pateo en espalda, como lo hacía Pelves con los cinturones con peso al entrar la patada vertical de mariposa? Ok. Mira,
Yo no tengo nadadores de ese nivel. No tengo nadadores de mayores. Yo tengo nadadores juveniles, que en ningún momento he usado nada de sobrepeso que pueda, todo con su propio peso. Acuérdense que son nadadores olímpicos, donde hay que establecer mucho trabajo ya específicos. Pero yo tengo nadadores que están en pleno desarrollo, de crecimiento, en pleno desarrollo de lo que es la técnica, de fortalecer, dominar, perfeccionar la técnica. Y en ese aspecto no uso materiales extras con pesos que puedan de repente causar alguna dificultad, lesión a mis nadadores. Yo siempre tengo presente que hay que primero desarrollar nuestros chicos, ¿no? O sea, si no hay una buena técnica, no debo llegar a esos niveles tan altos, porque no puedo decir, ya Fel trabajó con 10 kilos, con un peso, y voy igual, lo hago a mis nadadores, no. No sabemos cómo trabajó Fel para llegar a ese nivel, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo no puedo transmitir ese trabajo que hace Fel a mis nadadores porque no están en condiciones. Si los tuviese en nadadores de ese nivel, podría usar, pero antes no. Antes, de repente a un juvenil, sí trabajo con lo que es paracaídas, para pateo. Las ligas, algunos se ha usado, pero sobrepesos nunca he trabajado para hacer trabajo específica de lo que es potencia. La potencia lo trabajo más fuera del agua y transfiero ese trabajo de fuerza-potencia hacia la piscina. Eso es lo que hago. Muchas gracias, profe Helio. Tenemos 2 participaciones más que sean las últimas. A ver, vamos a darle pase al profesor José Jurado, que puede hacer su participación, puede prender su micro. Ok. Buenas noches, profesor. Una Buenas consulta. noches. Según su experiencia, ¿usted qué referencias toma o qué factores o qué cualidades ve en un nadador para decir, este va a ser espaldista? ¿Hay factores que determinan quién puede ser mejor espaldista que otros? Así como pasa con pecho también. ¿Qué opina usted? Gracias. Sí, se me cortó un poquito, pero te entendí la pregunta. Sí, definitivamente, a veces uno observa la fisiología o la morfología de un nadador y dices, el nadador de espaldista tiene hombros anchos, igual que el librista, ¿no? Pero a veces es un poco engañoso. A veces uno dice, este va a ser mariposista porque tiene una concavidad de su forma en la pierna, tiene una buena amplitud de sus manos, de sus pies, su cadera estrecha, hombros anchos, y puede decir, es un buen espaldista. Pero eso es una manera de observar a un talento en ese estilo, porque las características de un espaldista te dicen eso, ¿no? Es flaco, alto, tiene esa predisposición de caderas anchas, de hombros anchos, cadera estrecha, pierna larga, que casi 44, 45, bueno, eso es una de las cualidades que pueda tener para ser un buen espaldista, las manos, los brazos largos, las manos que es proporcional con los demás, más grande que los demás. Es una característica, puede decir que es un espaldista. Aparte de que en el nado, en las competencias, se va destacando por ese estilo. Claro, ya cuando vas buscando la especialización, te das cuenta que ese es un detalle que te puede decir que es un nadador de espalda, ¿no? Tiene esa característica de una buena flotabilidad en cuanto a lo que es el nado. Cuando lo ves nadando, está con la cadera muy alta, un bateo extraordinario, la rotación de hombros, cabeza bien posicionada, ok, te da esa característica de tener un buen espaldista, ¿no? Muchas gracias, profesor. Profesor Helio, disculpe. Bueno, había una pregunta más que iban a
hacer, pero bueno, le vamos a dar pase al profesor Jaime Martínez, que me está escribiendo hace un momento para que pueda hacer su pregunta. Adelante, profesor Jaime. Profesor Jaime, ¿puede habilitar su micrófono? Creo que no. Dejó su comentario nada más. Profesor Helio, muchísimas gracias. Gracias. Profesor Adelante. Helio, de Chile le enviamos un cariñoso saludo desde Valdivia, Sur Chile. Un abrazo. Un abrazo. ¿Sí? ¿Me escucha, profesor Helio? Sí, le escucho. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya. Quisiera consultar, años atrás se enseñaba la salida de la mano con el meñique, cortando el agua. Y hoy en día me da la impresión que años ha cambiado eso, saliendo el pulgar primero y girando al frente del hombro. Se escuchó cortado la... ¿Puedes repetirme, por favor? A ver, ahora, ¿cómo me escuchas? ¿Bien? Sí, ahorita sí. Quería preguntar por la salida de la mano con el meñique, porque años atrás era antiguamente era con el meñique, ahora es con el pulgar. ¿Sí? ¿Te contesto? Pregunto por la salida de la mano. Con el pulgar, ¿sí? Sí, ok. Mira, sí, definitivamente la técnica correcta es de que debe salir con el pulgar del agua, debe salir el pulgar hacia arriba. A veces hay muchos nadadores que salen con el dorso primero, pero hay una inclinación de la mano hacia abajo, ¿no? Pero eso a veces trae consecuencias de que el agua, se levanta agua en parte del brazo y parte de la mano, y eso hace que el agua caiga a la cara, que a muchos nadadores les dificulta eso. Pero para evitar eso es que la mano debe salir con el dedo pulgar. A la altura de entre el pecho y la cara, debe hacer un giro para que el dedo meñique entre primero al agua. El dedo meñique, otros nadadores olímpicos igual ponen casi todo el dedo primero al agua, ¿no? Pero siempre hay que tener muy en cuenta el agua que la mano entre al agua, perdón, debe ser ese punto estratégico, porque hay muchos de nuestros espaldistas, lo primero que entra al agua es el codo. Hay que observar ese detalle. A veces no nos damos cuenta, pero hay que fijarnos bien en ese detalle. Lo primero que tiene que entrar la mano al agua es el meñique, siempre en esa posición. Primero la mano. Luego el codo. Igual que en el estilo libre, primero entra mano, codo, mano. Lo mismo en el estilo espalda. El estilo mariposa. Muchos de los mariposistas observe bien y lo primero que meten son los codos. Gravísimos. Y lo primero que nos dice que lo primero que tiene que entrar es la mano. Entonces, en esos detalles hay que fijarnos. Cuando hay recobro, dedo pulgar. Cuando entra la mano al agua, entra el dedo meñique. Con la palma de la mano hacia afuera, cortando. No sé si aclaré tu pregunta. Muy buenas nuevamente, profesor. Muchas gracias a usted, profesor Helio, por su tiempo, de poder habernos brindado el día de hoy. Un agradecimiento de la Asociación Regional de Entrenadores de Natación de la ciudad de Puno, en coordinación también con la Asociación Peruana de Entrenadores de Deportes Acuáticos, ASPEDA. Le damos muchísimas gracias. El tiempo ya se nos está culminando, de que tenemos un horario específico también en este aspecto. Muchas gracias, profesor. Le voy a dar pase al profesor Julio Vilca para el agradecimiento y al profesor Efraín Rojas
presidente de la Asociación Regional de Entrenadores de Natación de Puno, para que pueda brindar sus palabras. Sí, antes que nada, buenas noches. Creo que hay una profesora que está queriendo preguntar. Adelante, profesora. Buenas noches. Le habla Vilma Torrico de Tarija, Bolivia, aquí. Y quería hacer una consulta. Yo trabajo con niños iniciales de 7 a 11 años, y la mayoría de los niños al momento de hacer espalda se le entra agua a la nariz, entonces ellos prefieren meter la cabeza adentro, botar el aire dentro del agua y sacar y hacer la otra brazada. Entonces, no sé si eso es conveniente a un principio hacerlo así, de esa forma, o bueno, después ya con el tiempo, según lo que van avanzando, ya se mejora, digamos, la manera de nadar, ¿no? Pero la mayoría les molesta porque les entra agua a la nariz. Entonces, prefieren meter toda la cabeza y botar el aire y recién cambiar la mano. No sé si está bien eso, o es de un principio corregirles el error. Sí, profesora, buenas noches. Ese es un error que después te puede causar muchos problemas. Hay que corregir desde un principio. No, como decía un principio, la cabeza tiene que estar posicionada en una manera que no haya dificultad, que los chicos sí les va a afectar en un principio que el agua le caiga en la cara o en la nariz. Por eso que decía, la respiración hay que darle mucha importancia hasta el momento en espalda. Tomar aire por la boca, botarlo por la nariz. Y la cabeza tiene que estar bien posicionada. Uno de los errores, factores que está pasando eso es por qué el agua llevan con los brazos y va hacia la cara. Porque hay una deficiencia en su coordinación. Cuando el pateo está fallando, van a desesperarse en llevar los brazos hacia atrás y llevar el agua hacia la cara. ¿Sí? El pateo es fundamental, es fuerte, está bien trabajado. Eso es una manera, una propulsión que el cuerpo va a avanzar fácilmente hacia atrás. Eso implica que los brazos lo eleven despacio, lo más lento que pueda. Es una manera de trabajar la coordinación. Pateo muy, muy fuerte y el braceo muy lento. Esa es la manera como debes trabajar la coordinación con tus pequeños. Y la cabeza quieta. Trabaja pateo. Primero trabaja el pateo. A todos los niños a base de juegos. Que, por ejemplo, lleven un vaso o una chapita, lo que ustedes pueden ver en la frente y que se quede ahí quieta trabajando pateo y pateo y pateo y pateo hasta que acondiciona. Una vez acondicionado, y ahí puedes trabajar el braceo lo más lento, lo más suave que pueda. Primero un brazo, después el otro, alternando un brazo atrás, y cambio, sin levantar agua con los brazos. Una manera de trabajar. Ahí es un detalle que te falta trabajar, es el acorde. Muchas gracias, profesor. Ok. Gracias. Muchas gracias, profesor Helio. Una excelente presentación y gracias a todos por su participación. Muy buenas noches a todos. Hasta el día sábado. Gracias, Efraín. Gracias, muy amable. Muchas gracias, profesor Helio. Muchas gracias. No, gracias, profesor Helio. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, profesor Helio. Es muy amable. Gracias. Buenas noches. Saludos desde Venezuela. Buenas noches. Gracias por estar Gracias. presentes Gracias. en todos los países. Gracias por todo. Gracias, profesor. Gracias, profesor Helio.